Lección 2. La decisión de olvidar. A menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. El conocimiento, con mayúscula, entonces, debe preceder a la disociación, de modo que ésta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo algo más que una mera ausencia de miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo, y solo espera a que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Su voz te dirá que eres parte de Él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer tu realidad nuevamente. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. No eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es el equivalente perceptual de lo que en el reino es crear. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordarle y, oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Cuando atacas, te estás negando a ti mismo y te estás enseñando específicamente que no eres lo que eres. Tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Si entendieras que esto siempre constituye un ataque contra la verdad y que Dios es la verdad, comprenderías por qué esto siempre da miedo. Si además reconocieras que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Todo ataque es un ataque contra uno mismo, no puede ser otra cosa. Al proceder de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad. Atacar es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad, pues cuando atacas es señal inequívoca de que has olvidado quién eres. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas no te estás acordando de Él. Esto no se debe a que Él se haya marchado, sino a que tú estás eligiendo deliberadamente no recordarlo. Si te dieras cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. La tomas únicamente porque todavía crees que puede proporcionarte algo que deseas. De esto se deduce, por consiguiente, que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa. Pero no te has detenido a considerar lo que esa otra cosa debe ser. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente, solo con que lo observes. Al decidir contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Y es este estado de alerta lo que hace que tengas miedo de recordarle. Bueno, pues pasamos a la lectura comentada. Fijaros, en el primer párrafo nos dice:
a menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. Fijaros la lógica que nos está aplicando aquí. O sea, te dice, tú estás disociado de algo porque primero lo conoces. Primero lo conocías y ahora te disocias. Y dice, entonces el conocimiento, con mayúsculas, debe preceder a la disociación. O sea, es como que nos va llevando a reconocer que estamos disociados y partir de que para estar disociados primero tuvimos que estar en el conocimiento. O sea, nos está como empujando a recordar. Y dice, una cosa también aquí en la línea 2 he señalado la decisión de olvidar, porque nos está diciendo que es nuestra propia decisión, que la estamos tomando ahora. Esto lo dice varias veces en el curso. Cuando decimos, ¿cómo es posible que en la perfección se adentrara una idea? Y Jesús responde, pues lo grave es que se sigue tomando a día de hoy. O sea, no deberíamos enzarzarnos en ¿cómo es posible? No, es que a día de hoy estás tomando la decisión de olvidar continuamente. Y entonces nos lo razona de esta manera, ¿no? Dice, para haberte disociado de algo lo tienes que conocer, o sea, que lo conoces. Y que además, dice, el conocimiento precede a la disociación, o sea, que lo conocías antes de disociarte. Y entonces, por lo tanto, esa disociación no puede ser otra cosa que tu decisión de olvidar. Y entonces nos dice que la disociación es un ataque contra la verdad. Fijaros, que aquí nos vuelve un poco la cabeza loca porque, o sea, mi decisión de olvidar es un ataque, como que nunca hemos identificado que la decisión de olvidar algo sea un ataque, sino pues lo olvido y ya está, ¿no? Y nos dice, sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación. Esto me recuerda a una cosa que contó Sergi Torres, que él decía que tenía un recuerdo de estar como en un sitio oscuro y conectar con una soledad muy profunda y él notó cómo fue llenando ese espacio con imágenes y con personas y cosas. O sea que realmente la fabricación de este mundo, leyendo esto y con esto que yo recuerdo de lo que contaba Sergi Torres, podemos decir que la fabricación de este mundo fue esa situación de miedo, ¿vale? Porque hemos olvidado la verdad y entonces reemplazamos eso por una conciencia de sueños justamente para no sentir miedo. Y nos dice que tienes miedo de la disociación, no de aquello de lo que te disociaste. Es decir, que nosotros, el cuarto obstáculo para la paz, que es el temor a Dios, lo proyectamos sobre Dios, pero en realidad de lo que tenemos miedo es de la sensación que apareció justo después de la aparente separación. De esa sensación de indefensión, de miedo, de vernos como en la nada y empezar a llenar todo con este mundo, ¿no? Para escapar de ese miedo. Entonces nos dice, date cuenta que tienes miedo de la disociación, no de aquello de lo que te disociaste, porque aquello de lo que te disociaste no lo recuerdas. Y entonces dice que cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Dice, sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad, no es solo una ausencia de miedo, sino que es la dicha, la paz y la gloria de la creación. Y nos dice, ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar. Fíjate, ni siquiera tienes que hacer tú el esfuerzo de ponerte a recordar. Tú solo tienes que ofrecerle al Espíritu Santo tu voluntad de recordar y Él va a hacer el resto. Él te va a ir trayendo los recuerdos a medida que tú los puedas ir asimilando, sin que aumente el miedo. Y la línea 6 nos dice, no permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios. Fijaros, en muchas lecciones nos lo dice, ¿no? Este mundo nos llena con distracciones y nosotros se las compramos para demorar eso, para alargar el tiempo. Mientras estamos aquí, que tengo que llevar el coche al taller, que tengo que ir a recoger a no sé quién. Tengo una lista de tareas enorme y ¿dónde hay espacio en esta lista de tareas para recordar a Dios, para la oración, para el perdón? No lo hay. Entonces me distraigo justamente para eso, ¿no? Y nos dice, no permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios.
nos lo advierte, ¿no? En el párrafo 3 nos dice, recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. O sea, te dice de alguna manera que eso de lo que tú te disociaste no desapareció de tu mente, simplemente en tu mente hay dos espacios, tu atención está puesta aquí porque estás disociado de esto otro, donde está la verdad, pero siguen en tu mente, es decir, tú puedes desdisociarte, por decirlo así, ¿no? Y entonces eso nos dice, vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. Fijaros, nos parece increíble que nosotros hayamos rechazado el todo y lo hayamos cambiado por esto, ¿no? Pero claro, es en dos pasos, ¿no? El primer paso es rechazar la realidad porque no cumple todo lo que tú quisieras, ¿no? Como sabemos, hay ese deseo de ser el padre de tu padre, que el padre no pudo complacer, porque entonces la creación colapsaría. Entonces hay un primer deseo de algo que no se está dando, entonces me salgo del todo porque quiero algo más del todo que ya tengo, entonces olvido el todo y ahora que he olvidado el todo, ahora aparece el miedo. Es decir, no es que hayamos cambiado directamente la realidad por esta basura, sino que fue en dos pasos. Primero, quisimos más del todo que ya teníamos y que ya éramos. Entonces acabamos como en un espacio de miedo y en lugar de razonar que eso no tenía sentido, nos pusimos a fabricar todo este mundo porque no recordábamos de dónde veníamos. Porque la mente, una vez que toma una decisión, olvida todas las opciones que tenía antes. En el cuarto párrafo nos dice, cuando atacas te estás negando a ti mismo. Fijaros que no solamente la decisión de olvidar la realidad es un ataque, como nos decía en el primer párrafo, sino que además cuando atacas te estás negando a ti mismo, nos está diciendo. Dice, tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Es decir, a día de hoy estás aceptando esto, este mundo físico, en lugar de la realidad. Y dice que esto siempre constituye un ataque contra la verdad. Y entonces, si entendieras esto, pues comprenderías por qué esto siempre da miedo. Pero te da miedo toda esa maraña, no Dios en sí. Aunque ese miedo está proyectado sobre Dios. Dice, si además reconocieras que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Fijaros, nosotros estamos atacando algo del que nosotros formamos parte. Es como si una gota del océano dijese, el océano es una mierda. Sabiéndose ella gota parte del océano. El océano es una mierda. Yo soy gota del océano, ergo soy una mierda, ¿no? Solo que cuando uno se percibe solo como gota y mira a su alrededor y dice el océano es una mierda, parece que el océano es externo a la gota, desde dentro de la gota. Pero no se da cuenta que la gota es parte del océano y que en la medida en que ataque al océano se está atacando a sí mismo. No sé, espero que estos razonamientos míos de mercadillo os sirvan. Luego nos dice en el párrafo 5, todo ataque es un ataque contra uno mismo, no puede ser otra cosa. Lo mismo, ¿no? Nos redunda con lo del párrafo anterior. Y luego, fijaros aquí, he señalado la última línea, la línea 6, estás eligiendo deliberadamente no recordarlo. O sea que, si cuando tú atacas no te estás acordando de Dios, esto no es porque Dios se haya marchado, que es lo que nosotros pensamos. Pensamos que Dios nos expulsó del paraíso y cerró la puerta. Y no, te está diciendo, tú estás eligiendo deliberadamente no recordarlo. El paraíso está ahí, nadie te echó de ningún sitio y tú estás eligiendo a día de hoy no recordarlo. No que elegiste, no, a día de hoy estás eligiendo no recordarlo. O sea, aquí nos insiste Jesús en que es un error que estamos cometiendo ahora, en el instante presente. En el instante presente tú estás eligiendo, todavía no quiero la realidad, por lo que sea, por el miedo, por el temor que le tenemos a Dios, pero estoy eligiendo esto otro.
Dice, si te dieras cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. Fijaros, esto nos ocasiona estragos a nuestra paz mental, pero en este mundo vivimos tan anestesiados que no nos damos cuenta. Sí, hay situaciones que son ya tan extremas que nos quitan la paz, pero es cuando notamos, es cuando de repente sale algo del inconsciente y entonces notamos la ausencia de paz. Pero la ausencia de paz estaba todo el tiempo, solo que estaba tapada por el nivel del inconsciente, ¿no? Como el iceberg este, ¿no? Entonces, de repente sale una cosa del inconsciente y te quita la paz. Parece, ¿no? Que te quita la paz. No, pero la paz no la tenías, porque la paz es algo eterno. Si no la tenías ayer, aunque hoy pienses que estás en paz, no estás en paz porque ya saldrá algo del inconsciente para que te des cuenta de que no estás en paz. Y parece que decimos, ay, esto que ha salido me ha quitado la paz. No, esto que ha salido te ha mostrado que no estabas en paz y tú pensabas que sí. Porque la paz es un atributo eterno. Y luego nos dice aquí, todavía crees que este mundo puede proporcionarte algo que deseas. Por eso, en el fondo, no queremos, o sea, tenemos esa decisión de olvidar, no queremos recordar todavía. Porque aún pensamos que aquí podemos sacar algo, aún pensamos que nuestra salvación está aquí, aún queremos expiar con minúscula. Y entonces dice, lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa. Es decir, queremos ese especialismo, ese estar separado, ese ser individual. De alguna manera todavía lo queremos, porque no siempre vemos el sufrimiento que nos reporta, porque nos pasamos mucho tiempo anestesiados. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar de la lectura de hoy. Si tienes algún comentario más, ya sabes, ponmelo abajo en los comentarios. Gracias.